médicos cirujanos de la Universidad Olmeca. Raíz de sabiduría. Conformamos el equipo número 4 de la materia de anatomía, Impartida por el grandioso doctor Ludwig Jonathan García Aguilera. El presente trabajo constará de las estructuras de la extremidad superior, así como sus huesos, músculos, nervios y arterias que los ligan. El objetivo de este trabajo es obtener mediante la elaboración de cada estructura anatómica de la extremidad superior. A continuación se les dará a conocer los siguientes videos. La extremidad superior se divide en dos segmentos, la cintura escapular y la porción libre. Es un hueso largo, extendido desde el esternón hasta el acromio. Tiene forma de S itálica. Presenta dos caras. La superior, que es subcutánea y es convexa de 2/3. La cara inferior, donde se encuentra el foramen nutricio en extremidad acromial. Posee dos extremidades, una extremidad esternal y una extremidad acromial. Es un hueso aplanado triangular. Consta de dos caras, una cara costal donde se encuentra la fosa subescapular y la apófisis coracoides. La posterior es convexa y se encuentra dos fosas, supraespinosa e infraespinosa, y una sobresaliente llamada espina de la escápula, que se dirige oblicuamente hacia arriba para terminar en el acromio. Posee tres bordes, un borde lateral donde se encuentra la cavidad glenoidea, el surco tubral glenoideo y el infraglenoideo, un borde medial que es casi rectilíneo y un borde superior donde se encuentra la muesca de la escápula y en su porción distal encontramos la ápex de la escápula. Es un hueso largo, consta de dos epífisis. La epífisis superior encontramos la cabeza del húmero, el cuello quirúrgico, tubérculo mayor, tubérculo menor, entre ellos el surco intertubercular. La extremidad inferior encontramos el cóndilo, la tróclea, la fosita radial y la fosita coroidea, y en sus extremos laterales los epicóndilos mediales y lateral. Presenta un cuerpo que se llama diáfisis y en su tercio superior es cilíndrico y en sus dos tercios inferiores es forma triangular. Posee una cara anterolateral, una cara medial donde se encuentra el foramen nutricio y una cara posterior donde se encuentra la fosa olecraniana. El cúbito, también llamado ulna, es un hueso largo situado en la pared medial del antebrazo, compuesto por un cuerpo llamado diáfisis y dos epífisis. Posee tres caras y tres bordes. La cara anterior se encuentra en la mitad dirigida hacia el codo. La cara posterior está orientada hacia atrás y lateralmente. Y la cara medial está estrecha hacia arriba y se estrecha hacia abajo. Tiene un borde anterior, un borde posterior que tiene forma de S itálica que desciende de las ramas del olecranon, un borde interóseo donde se relaciona con la membrana interósea. Tiene dos extremidades. La extremidad superior está formada por la escotadura troclear, formada por la carilla lateral, la carilla medial, entre ellas la cresta longitudinal del olecranon, la muestra del radial, la cresta supinadora, la escotadura del radio, las apófisis coronoides, la tuberosidad del cúbito y la escotadura limitante de las apófisis. En la extremidad inferior, la diáfisis del cúbito se afina poco a poco hacia abajo para terminar en la circunferencia articular, la cabeza del cúbito y medialmente las apófisis estiloides. El radio es un hueso largo situado en la pared lateral del antebrazo. Tiene forma de triángulo, comprende de un cuerpo llamado diáfisis y dos extremidades que son las epífisis. En la epífisis superior está formada por la fosita articular, la cabeza del radio, el cuello del radio y la tuberosidad del radio. En la inferior consta de las carillas articulares y medial las apófisis estiloides. En la parte inferior encontramos la superficie articular del carpo y la superficie articular carpiana. Posee tres caras, una cara anterior que es casi plana y en ella se encuentra el foramen nutricio, una cara lateral que es convexa y redondeada y una cara posterior que es redonda. Tiene tres bordes, un borde anterior, un borde interóseo donde se relaciona con la membrana interósea y un borde posterior. Son 8 dispuestos en dos filas transversales.
La primera fila superior proximal o primera fila comprende de lateral a medial el hueso escafoides, que es el más propenso a fracturarse y se articula con el radio en la superficie articular del carpo. Encontramos el semilunar, que se articula de manera proximal con el radio, lateralmente con el escafoides, medialmente con el piramidal y el sentido distal con el hueso grande y el hueso ganchoso. El hueso piramidal se encuentra articulado ventralmente con un pequeño hueso, que es el hueso pisiforme. En la segunda fila está compuesto por el hueso trapecio, que se articula proximal con el escafoides y lateral con el trapezoide. El trapezoide es el hueso más profundo del carpo, situado entre el trapecio y el hueso grande. El hueso grande se articula en sentido medial con el ganchoso y lateralmente con el trapezoide. El músculo deltoides tiene origen en el tercio lateral del borde anterior de la cara superior de la clavícula, en el borde lateral del acromio, en el labio inferior del borde posterior de la espina de la escápula. Su inserción se da en el surco deltoideo del húmero. Está inervado por el nervio axilar e irrigado por la arteria circunfleja humeral posterior y presenta en forma de semicono hueco. El músculo supraespinoso tiene origen en la fosa supraespinosa de la escápula y se inserta en la cara superior del tubérculo mayor del húmero. Está inervado por el nervio supraescapular e irrigado por la arteria supraescapular. El músculo infraespinoso tiene origen en la fosa infraespinosa de la escápula y se inserta en la cara medial del tubérculo mayor del húmero. Está inervado por el nervio supraescapular e irrigado por la arteria supraescapular. Músculo redondo menor tiene origen en el borde lateral de la escápula y se inserta en el tubérculo mayor del húmero. Está inervado por el nervio axilar e irrigado por la arteria circunfleja humeral posterior. Músculo del tríceps braquial consta de tres cabezas origen. La cabeza larga se inserta en el tubérculo infraglenoideo. La lateral se inserta arriba del surco del nervio radial. La cabeza media debajo del surco del nervio radial. Y ambos terminan en el olecranon. Está inervado por el nervio radial e irrigado por la arteria braquial. Músculo redondo mayor tiene origen en el ángulo inferior de la escápula y se inserta en el tubérculo menor del húmero. Está inervado por el nervio subescapular e irrigado por la arteria subescapular. Músculo subescapular tiene origen en la fosa subescapular e se inserta en el tubérculo menor del húmero. Está inervado por el nervio subescapular e irrigado por la arteria subescapular. Músculo coracobraquial tiene origen en la apófisis coracoides y se inserta en la porción medial de la diáfisis del húmero. Está inervado por el nervio musculocutáneo e irrigado por la arteria axilar. Músculo del bíceps braquial consta de dos cabezas de origen. La cabeza larga se inserta en el tubérculo infraglenoideo, la cabeza corta en la apófisis coracoides y termina en una aponeurosis llamada aponeurosis del bíceps braquial, que se inserta en el tubérculo del radio y en el flexor del carpo anterior. Está inervado por el nervio musculocutáneo e irrigado por la arteria braquial. El músculo braquial tiene origen debajo del surco deltoideo y se inserta en la tuberosidad del cúbito. Está inervado por el nervio musculocutáneo e irrigado por la arteria braquial. Flexor radial del carpo tiene su origen en el epicóndilo medial del húmero y se inserta en la base del segundo metacarpiano. Es inervado por el nervio mediano e irrigado por la arteria recurrente radial y cubital. Músculos del antebrazo. Músculo palmar largo. Tiene su origen en el epicóndilo medial del húmero y se inserta en la aponeurosis palmar. Es inervado por el nervio mediano e irrigado por la arteria cubital. Flexor superficial de los dedos tiene su origen en el epicóndilo medial del húmero y se inserta en la base del segundo al quinto falange proximal. Es inervado por el nervio mediano e irrigado por la arteria cubital. Músculo flexor profundo de los dedos tiene su origen en el borde anterior y cara medial del cúbito y se inserta en la base del segundo al quinto falange distal. Es inervado por el nervio mediano y cubital e irrigado por la arteria cubital. Flexor del carpo anterior tiene su origen en el epicóndilo medial del húmero y se inserta en el hueso pisiforme. Es inervado por el nervio cubital e irrigado por la arteria cubital. El extensor radial corto del carpo tiene su origen en el epicóndilo lateral del húmero y se inserta en la base del tercer metacarpiano. Es inervado por el nervio radial e irrigado por la arteria radial.
Músculo extensor radial largo del carpo. Tiene su origen en la cresta supracondilia lateral del húmero y se inserta en la base posterior del segundo metacarpiano. Es inervado por el nervio radial e irrigado por la arteria radial. Músculo braquiorradial. Tiene su origen en el borde lateral del húmero y se inserta en la apófisis estiloides del radio. Es inervado por el nervio radial e irrigado por la arteria recurrente radial. El músculo extensor de los dedos se inserta en la cara posterior del epicóndilo lateral del húmero y se inserta a nivel distal de la articulación metacorfalángica y lo inerva lo que es el nervio radial. Músculo pronador redondo, cruza en diagonal la cara anterior del antebrazo, se origina en el epicóndilo medial del húmero y en la apófisis coronoide, se inserta en la región medial de la cara lateral del radio, es inervado por el nervio mediano e irrigado por la arteria cubital anterior y la arteria radial. Músculo flexor largo del pulgar, es un músculo fusiforme, se origina en el radio en el tercer cuarto superior y en la membrana interósea del antebrazo. Se inserta en la base palmar del falange distal del pulgar, es inervado por el nervio mediano e irrigado por la arteria radial. Músculo pronador cuadrado, es un músculo aplanado, se origina en el borde anterior del cúbito en su cuarto inferior, se dirige lateralmente para fijarse en el cuarto inferior del radio, es inervado por el nervio mediano e irrigado por la arteria interósea. Músculo anconio, es un músculo pequeño y triangular, se origina en la cara posterior del epicóndilo lateral del húmero. Se inserta en la cara posterior del cúbito sobre el borde lateral del olecranon hasta su parte distal. Es inervado por el nervio radial e irrigado por la arteria braquial y el círculo arterial posterior del codo. Músculo supinador, es un músculo ancho. Se origina en la cara lateral del codo, en la parte superior del antebrazo. Se inserta mediante dos fascículos, el húmero radial en el epicóndilo lateral del húmero y el cúbito radial en la cresta del supinador y en el tercio proximal del radio. Es inervado por el nervio radial e irrigado por la arteria anterósea posterior y la arteria recurrente radial. Músculo aductor largo del pulgar, es un músculo fusiforme, se origina en los huesos del antebrazo, en la cara posterior lateral del cúbito, en la membrana interósea del antebrazo y en la cara posterior medial del radio. Se inserta hasta el primer metacarpiano. Es inervado por el nervio radial e irrigado por la arteria interósea posterior. Músculo flexor largo del pulgar, es un músculo fusiforme, se origina en la cara posterior lateral de la parte media del cúbito y en la membrana interósea. Se inserta en la base dorsal de la falange distal del pulgar, es inervado por el nervio radial e irrigado por la arteria interósea posterior. Músculo extensor del índice, es un músculo fino y fusiforme, se origina en el cúbito y en la membrana interósea del antebrazo. Se inserta en la falange distal del índice, es inervado por el nervio radial e irrigado por la arteria interósea posterior. Palmar corto, es un músculo cutáneo. Se inserta en el borde medial y en la cara anterior de la polineurosis palmar, inervado por el nervio cubital. El aductor del meñique se origina en el hueso pisiforme. Se inserta en la base del quinta falange proximal y se inerva con el nervio cubital y lo irriga la arteria cubital. El flexor corto del meñique se origina lateralmente al aductor. Se inserta en el gancho del hueso ganchoso inervado por el nervio cubital. El oponente del meñique es un músculo profundo. Se origina en el gancho del hueso ganchoso. Se inserta en el quinto metacarpiano y es inervado por el nervio cubital. El músculo aductor oblicuo del pulgar tiene origen en el segundo y tercer metacarpiano, en la base del hueso grande. Se inserta en la primer falange proximal, es inervado por el nervio mediano e irrigado por la arteria radial. El oponente del pulgar tiene origen en el escafoides, el trapecio y el retináculo flexor. Se inserta en la primer falange proximal. Es inervado por el nervio mediano e irrigado por la arteria radial. El músculo flexor corto del pulgar profundo tiene origen en el trapezoide y el hueso grande. Se inserta en la primer falange proximal. Es inervado por el nervio mediano e irrigado por la arteria radial. El músculo aductor breve del pulgar tiene origen en el escafoides, el trapecio y el retináculo flexor. Se inserta en la primer falange proximal. Es inervado por el nervio mediano e irrigado por la arteria radial. El músculo flexor corto del pulgar superficial tiene origen en el trapecio, el retináculo flexor y la vaina del flexor radial del carpo. Se inserta en la primer falange proximal. Es inervado por el nervio mediano e irrigado por la arteria radial. Conclusión. Respecto al modelo que hemos hecho, tenemos en cuenta que el trabajo ha sido el que más esfuerzo y dedicación hemos empleado, debido a que comenzamos desde cero, sin utilizar moldes. Esta manera tan dinámica, tangible y particular de trabajar en equipo fortaleció y enriqueció los conocimientos adquiridos durante el curso de esta materia. Este trabajo fue elaborado por La Yasmín Cruz Espinosa,
San Villanés Farao Cabrera, María Concepción Jiménez Jiménez. Lady Patricia Cruz Pérez, Yancy Guadalupe Cruz Osorio. Gracias.